Buenos días, esta es la clase número 1 y vamos a hablar sobre números enteros. Los objetivos de esta clase son conocer el conjunto de los números enteros y los números naturales, saber operar en estos conjuntos y además reconocer qué es un múltiplo y el divisor de un número. Partamos con los números naturales, que son los más sencillos. Los números naturales, para definirlos, primero tenemos que definir qué es el sucesor de un número. El sucesor de un número es el número siguiente a él, el resultado al agregarle 1 al número. Por ejemplo, aquí dice, se define el sucesor de un número como el resultado de sumarle 1 a este. Ejemplo, el sucesor de 5 es 6, ya que al sumarle 1 a 5 da 6. ¿Ya? La segunda definición que tenemos es, si un número es natural, su sucesor también es un número natural. Y la tercera definición es que 1 es el menor número natural, por lo que el conjunto de los números naturales quedaría consistente en 1, 2, 3, 4 y así hasta el infinito. El número grande que yo marco acá, lo voy a marcar con color, es para que se note que son infinitos, que son números muy grandes y que no tienen fin. Así, y matemáticamente se nota como en el paréntesis. Ese es el conjunto de los números naturales. Siguiendo con esto, vamos a continuar con las siguientes definiciones. Operaciones de los naturales. Una operación es una relación entre dos números. Y las típicas son las que conocemos: la adición, sustracción, multiplicación y división. La adición y la multiplicación son las que se les llaman las operaciones usuales. Al final de la clase va a ir quedando más o menos claro por qué se les llama así. Al final también vamos a ver qué es lo que es una operación arbitraria, que a veces en las preguntas o en los ejercicios nos muestran como un triangulito. 5, triangulito, 2. Y nos dan una definición de esa operación. Continuando con esto, vamos a ver las propiedades que tienen estas operaciones. En primer lugar, la clausura o cerradura, como le dicen algunos. Quiere decir, acá está en un lenguaje bien matemático, lo que quiere decir esto es que si tenemos dos números naturales y los sumamos o los multiplicamos, el resultado también será un número natural. Por ejemplo, 6 más 2 es 8. 6 y 2 son números naturales, por lo tanto 8 también lo es. Lo mismo con la multiplicación. 6 y 2 son números naturales. Por lo tanto, 12, que es el resultado de multiplicarlas, también es un número natural. La siguiente es la asociatividad, que a pesar de aparecer con tantas letras, tanto número, es más o menos sencilla. Quiere decir que no importa qué operación hagamos primero. Si tenemos 2 más 3 más 4, como en el ejemplo, podemos sumar 2 más 3 y luego adicionarle 4, o sumar 3 más 4 y luego adicionarle 2. Eso no tiene ninguna diferencia. Y exactamente lo mismo con el producto. Bien, luego la conmutatividad quiere decir que al multiplicar o sumar dos elementos de los números naturales, el resultado va a ser el mismo si multiplicamos A por B o B por A. En este caso, 3 más 2 es igual a 2 más 3, o como en el ejemplo, 5 más 7 es igual a 7 más 5. O si no, la multiplicación también sirve, y es 5 por 7 igual a 7 por 5. Los resultados son siempre el mismo. 1 por 2 igual a 2 por 1, 3 por 3 igual a 3 por 3, y así sucesivamente, para todos los números. Ahora tenemos más operaciones, pero estas son exclusivas, son diferentes. Las otras eran compartidas por las dos operaciones usuales. Estas no. En los números naturales, solamente la multiplicación tiene un elemento llamado el elemento neutro. ¿Qué es el elemento neutro? Un elemento que al operarlo con cualquier otro elemento del conjunto, el resultado será ese cualquier otro elemento. En el producto, este elemento es el 1, ya que cualquier número multiplicado por él dará ese número. Por ejemplo, 4 por 1 es igual a 1 por 4, que es igual a 4. Y finalizando con las propiedades, tenemos la distributividad, que es una propiedad súper importante que relaciona a la adición con la... Terminamos con la distributividad. Es una propiedad muy importante, ya que relaciona al producto con la adición. Esto quiere decir exactamente lo que dice en la diapositiva. Lo voy a subrayar de inmediato. Que si tenemos un producto con respecto a dos números que se adicionan, por ejemplo, el 3 por 2 más 1, ese 3 lo podemos distribuir. Es decir, multiplicar el 3 por el 2, el primer elemento, y luego adicionarle el resultado, multiplicar el 3 por el 1, que es lo que sale acá. Esta propiedad es muy importante, después la veremos en otras clases, y la propiedad al revés se llama factorización. Y es algo que se ve mucho en matemáticas. Bueno, ya terminando con las operatorias en los números naturales, vamos a hablar sobre los múltiplos, los divisores y qué es un número primo. Un múltiplo de un número, tal como dice la definición
nuevamente bien matemática acá, un múltiplo es un múltiplo de un número es otro que es este mismo multiplicado por cualquier natural, para que se entienda un poco mejor. 21 es múltiplo de 7, ya que existe un número en los naturales, es decir, el 3, que hace que 7 por 3 sea 21. Los múltiplos de 7 son el 3, o sea, el 7, el 14, el 21, 28 y así sucesivamente. Ahora vamos a ver lo que es el divisor de un número. El divisor de un número es más o menos lo opuesto a lo que es el múltiplo de un número. Los divisores de un número son los que pueden dividirlo. Es decir, los divisores del 10 podrían ser el 10, o sea, son el 10, el 2, el 5 y el 1. En este caso, en el ejemplo decimos que 5 es divisor de 10, ya que 10 dividido en 5, al revés de como dice acá. 10 dividido en 5 es 2. Esto está al revés. Y esto es 10 dividido en 5 es igual a 2. Por lo tanto, 2 y 5 son divisores del 10. Números primos. Diremos que un número es primo cuando los divisores que tenga sean solamente el mismo y el 1. Como podemos haber notado, el 1 siempre es divisor de un número, debido a que cualquier número dividido por 1 es el mismo número, ya que 1 es el neutro multiplicativo. Y cualquier número dividido en sí mismo nos dará de resultado 1. Por lo tanto, siempre tendremos esos divisores para todos los números. Luego, si este número al que le estamos calculando los divisores no llega a tener otro, este número será primo. Por ejemplo, el 2. El 2 no tiene más divisores que el 2 y el 1. O el 11 no tiene otros divisores que el 11 y el mismo. Pero, por ejemplo, el número 15 lo podemos escribir como 3 por 5. Y, los divisores del 15 serían el 15, el 1, el 3 y el 5. Por lo tanto, ese número no sería primo, sería un número compuesto, que se llama. Empezaremos con los números enteros. Estos nacen desde la pregunta, ¿qué pasa si le sustraemos un número a otro que es más pequeño que él? Esto, a priori, puede sonar medio extraño, por lo que matemáticamente se definió un concepto, que son los números negativos, o los inversos aditivos. El inverso aditivo de un número es el mismo número, pero negativo. Por ejemplo, el menos 5 es el inverso aditivo de 5. Estos son inversos aditivos. El 6 es el inverso aditivo del menos 6. Y se define a los números enteros como a los naturales, a los inversos aditivos de los naturales y al 0. Ahora vamos a ver qué rol tan importante juega el 0 en los números enteros. Operaciones en los enteros. Esto de heredar propiedades significa que mantiene las propiedades. O sea, además de que los enteros hereden las propiedades de los naturales, significa que mantienen esas propiedades y además se le adiciona un par más, que son estas. Que 0 es el neutro aditivo en los enteros. ¿Qué significa que sea el neutro aditivo? Que al sumarle cualquier número entero, el resultado será ese cualquier número entero. Por ejemplo, 5 más 0 es igual a 0 más 5 y esto es igual a 0. Continuando con la séptima propiedad, la sustracción, y esta es muy importante, que nos va a llevar a un poco más atrás. ¿Recuerdan cuando dijimos que solo se estudiarán esas dos propiedades? Porque son las usuales y que quedará al final claro la razón. Bueno, la primera razón quedará clara ahora, la otra la dejaremos para la próxima clase. Esta primera razón es que la sustracción como operación no es que exista propiamente tal. La sustracción es adición entre un número natural y un número negativo. Por ejemplo, 5 menos 2 es adicionar el 5 al menos 2. Por lo tanto, estudiar las propiedades de una resta no tiene tanto sentido, ya que es lo mismo que una adición. En la próxima clase estudiaremos números reales y además los números racionales, que son parte importante de los números reales.